Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gracias, Padre, te damos por esta noche, Señor, por esta porción de la palabra, de tu palabra, Señor, que tú has dado a tu iglesia para su edificación. Gracias por la palabra de tu gracia, la cual es firme fundamento, Señor, para que tu iglesia crezca y sea edificada, Señor, y guardada, Señor, de todas aquellas falsas doctrinas y vientos que soplan contra ella. Señor, tú dijiste que estuviera en tu palabra, Señor, que es la roca, vendrían los vientos, vendría la tormenta, pero esa casa quedaría en pie. Por eso, gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra que ha mantenido, Señor, por tu espíritu, a tu iglesia firme todos estos siglos, Señor. Oh, Señor, háblanos también hoy, Señor, para que seamos edificados por medio de ella. Ayúdame, Señor, ayúdanos a todos, Señor, a encontrar, Señor, en nuestro corazón espacio para tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, anteriormente estuvimos viendo cómo Pablo manifestaba a los hermanos en Galacia cómo Dios se había manifestado a él y lo había llamado a ser apóstol, cómo el evangelio que él predicaba se lo había revelado el mismo Señor Jesucristo, que él es apóstol de Dios no por hombres ni de hombres, sino por Jesucristo, que se agradó en salvarle y apartarle aún desde el vientre de su madre para ser apóstol y predicador del evangelio a los gentiles, y que el mismo evangelio que él predicaba a sí mismo era también, y que predicó a los Gálatas, también no era de hombres ni según hombres, sino también una revelación de Dios, del mismo Señor Jesucristo. Como decía bien nuestro hermano Pablo la vez pasada en la mutualidad, no que lo haya recibido de una manera, no sé, de una meditación trascendental o mágicamente, sino que por medio de las Escrituras, el mismo Espíritu Santo le guió y le mostró, porque como vimos también ahí, él demostraba con las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Cristo. Ahora, con la ayuda del Señor, vamos a ver no solo cómo llegó a ser libre el apóstol Pablo, como también vimos un poco de su conversión la vez pasada, y proclamar la libertad del evangelio y la gracia, sino cómo desde el principio de la iglesia, él y otros valientes, y también durante la historia, han tenido que librar la batalla de la libertad, hermanos. La batalla de la libertad cristiana, porque Cristo ya nos ha hecho libres, pero como vamos a ver más adelante, hay que permanecer firmes en esa libertad que Dios nos ha dado. Entonces vamos a ver hoy una de las primeras batallas de la libertad de nuestra fe. Entonces, vamos a comenzar con Pablo, que sube a Jerusalén en el versículo 1, capítulo 2. Dice: después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí al principio vamos a ver un poquito de historia, pero no se me vaya a perder, porque es importante estos asuntos para el contexto de la enseñanza de hoy. Entonces, dice que después de pasado 14 años él subió a Jerusalén. La pregunta que podríamos hacer aquí, ¿después de qué? Sería una buena pregunta. ¿Cuándo fue esto? Entonces vamos a hacer un breve resumen de acontecimientos para procurar situarnos en los hechos que vamos a estudiar. Del verso 15 del capítulo 1 al verso 17, estuvimos viendo la vez pasada, que Pablo nos describe en manera conmovedora su conversión de perseguidor de Cristo a seguidor de Jesucristo. La conversión de Pablo más o menos se sitúa, depende de la teoría que tenga uno de cuando se escribió esta epístola a los Gálatas, que eso ya vimos en la introducción, pero nosotros como estamos con el pensamiento o entendimiento que fue a Galacia del Sur, creemos que pudo haber sido entre el año 33 y 34 después de Cristo. Ahora usted diría, qué raro, pero si Jesús murió en el 33, a sus 33 años. Bueno, el calendario gregoriano está más o menos, según también el erudito que consultemos, puede estar 4 años o hasta 8 o 6 años corrido. O sea, que realmente está corrido más hacia nuestro lado. O sea, que realmente como que le faltara ahí 4 años o 6 años al calendario. O sea, que digamos que probablemente se convirtió en el 33 o 34, no significa que se convirtió el mismo año que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Porque el año 33 vendría a ser 4 años antes. Sería como que si Jesús hubiera muerto el 29 en nuestro calendario, que realmente es el verdadero 33, y Pablo se convirtiera en el 33, que vendría a ser como el 37 al 38, si se hubiera hecho el calendario realmente desde el mismo día que el Señor Jesús nació. Entonces no fue una contradicción. Alguna fecha incluso ponen hasta el 32 como posible conversión del apóstol Pablo. No porque se haya convertido antes que Cristo muriera, obviamente, sino por problemas del calendario que tenemos. Entonces, igual en ninguna de estas fechas, hermanos, estamos procurando ser rígidos o súper exactos, porque realmente no sabemos las fechas exactas. Ahora, del verso 18 del mismo capítulo, nos cuenta cómo pasado 3 años subió a Jerusalén a visitar a Pedro. Diríamos que la fecha que estimamos, según la conversión que dijimos entre el 33 y 34, fue el 37 después de Cristo, que él subió a Jerusalén y estuvo 15 días visitando al apóstol Pedro. Entonces, 14 años después, si fue desde su conversión, sería más o menos el año 48 después de Cristo. Y si fue desde que visitó a Pedro y fue a la región de Siria y Sicilia, sería entre el año 50 o 51 después de Cristo. Entonces, para que veamos, entre el año 48 y 50 después de Cristo, vamos a situar más o menos esta enseñanza. Y es cuando más o menos se calcula que fue el concilio, el primer concilio que tuvo la iglesia en Jerusalén. Entonces, eso es el marco del contexto que vamos a estar viendo hoy. Ahora, para este entonces, Pablo ya había subido antes a Jerusalén, más o menos antes del año 44 después de Cristo, el cual fue la muerte de Herodes Agripa, para llevar junto con Bernabé una ofrenda para los necesitados por causa de la hambruna que más tarde vino en tiempos del emperador Claudio. Esto nos relata en Hechos 11, versículo 27 al 29, ¿no? Porque bajó unos profetas de Jerusalén que habían dado a entender que iba a venir una hambruna, la cual vino en tiempo del emperador Claudio, por lo cual la iglesia de Antioquía juntó una ofrenda y la envió por medio de Pablo y Bernabé a los necesitados de Jerusalén. Esto todo es más o menos entre el año 44 después de Cristo. Ahora, de donde luego regresaron a Antioquía y fueron separados por el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para la obra que Él los había llamado, la cual fue salir como apóstoles de Jesucristo, que eso podemos leerlo en Hechos 13 y Hechos 14, como ellos fueron enviados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio, y como resultado de esto surgieron iglesias en varios lugares, incluido el sur de Galacia, a quienes se escribe esta epístola. Ahora, más adelante, luego leemos en Hechos 15, que por causa de los judaizantes, Pablo y Bernabé tuvieron que subir a Jerusalén a tratar este problema de que ellos querían que los gentiles se circuncidaran para ser salvos. Entonces, todo este recorrido que hemos hecho, como decíamos, nos sitúa entonces entre el año 40 y 50 después de Cristo en el concilio de Jerusalén. Entonces, Pablo en estos 14 años, ¿qué había hecho? En Damasco, él había enseñado ya que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Cristo conforme a las Escrituras. También había servido años en la iglesia en Antioquía, porque había ido Bernabé a buscarlo a Tarso y se lo había llevado para Antioquía. Entonces llevaba varios años ya sirviendo al Señor. Y había hecho ya un viaje como obrero y apóstol junto con Bernabé.
Y todo esto sin depender de la intervención de los apóstoles de Jerusalén y sin necesitar de otros que otros le enseñaran el evangelio. O sea, Pablo llevaba 14 años predicando el evangelio que había recibido el Señor Jesucristo y que era conforme a las Escrituras, sin subir a Jerusalén a que los apóstoles le enseñaran cómo era el evangelio. Entonces, esto es bien importante para lo que vamos a estar estudiando hoy. Sin duda esto demuestra la independencia del evangelio que Pablo predicaba. En esos 14 años Pablo no había buscado la aprobación de los apóstoles para predicar el evangelio que él predicaba, porque el mismo evangelio de ellos era el mismo evangelio que Pablo estaba predicando. Entonces no hacía falta de subir a Jerusalén a preguntar, ¿está bien el evangelio que predico? Porque era el mismo. Porque el mismo Señor que se lo dio a Pedro, se lo dio a Juan, se lo dio a Santiago, también es el mismo que se lo había dado al apóstol Pablo. Entonces, siendo el mismo evangelio, Pablo nunca buscó que otros se lo aprobasen. De esta misma manera, hermanos, en nuestros días, el evangelio, que es conforme a las Escrituras, es independiente de quien lo predique y de dónde se predique. Es el mismo evangelio, si es conforme a las Escrituras. El mismo evangelio que Pedro predicaba, el mismo evangelio que Pablo predicaba, es el mismo evangelio que está en la Biblia, es el mismo evangelio que tenemos que predicar. Entonces, el evangelio es independiente de los hombres porque, como veíamos la vez anterior, no es de hombres, ni por hombres, ni según hombres, no es de fabricación humana, sino que viene del mismo Señor. Así como la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos y que leemos hoy. Entonces, lo primero que vemos entonces es que el evangelio es independiente de nosotros. Era independiente de Pablo, era independiente de los apóstoles, pero ellos eran quienes lo habían recibido y quienes lo estaban enseñando. Y ese evangelio es libre de los hombres. Ahora, otro asunto que vemos en este versículo es que Pablo, Bernabé y Tito subieron a Jerusalén después de estos 14 años. Entonces, esto es de gran importancia. Primero, ¿por qué es de importancia? Acordémonos que ellos subían por causa de estos judaizantes que querían hacer que la iglesia de Antioquía adoptara las obras de la ley como uno de los requisitos para la salvación, entre ellos la circuncisión. Entonces, fue bien providencial y guiado por el Señor aquellos que subieron a Jerusalén. Primeramente, Pablo fue escogido como apóstol a los gentiles por el mismo Señor Jesucristo. Entonces estaba ahí como un abanderado, como un defensor del evangelio que era predicado entre los gentiles. Esto es de suma importancia. También estaba Bernabé, hombre temeroso de Dios que fue usado desde el principio en el servicio en la iglesia de Jerusalén cuando ésta surgió, y fue escogido por los apóstoles para ir a Antioquía cuando escucharon que tanto judíos como gentiles estaban creyendo en el evangelio. Y dice que él se regocijó cuando vio esto y él decidió permanecer ahí y fue y buscó a Pablo y lo trajo. Fue quien involucró a Pablo en la obra, en la primera obra que estaba surgiendo entre gentiles y judíos juntos en Antioquía. Y también había sido apartado junto con Pablo para predicar el evangelio a los gentiles en Hechos 13. Entonces era bien importante la presencia de Bernabé en este concilio. Y por último tenemos a Tito, que seguramente fue ganado por Pablo por medio de la predicación del evangelio y luego fue llevado como prueba de la obra de Dios entre los gentiles. Él era un vivo ejemplo de un creyente fiel entre los gentiles, ganado por el evangelio que Pablo estaba predicando. En él se podía ver los efectos del evangelio. Más tarde Tito llegaría a ser tan importante o de gran importancia para varias de las iglesias que Pablo había fundado. De tal manera que iba a ser enviado a veces a resolver problemas como el caso de los corintios, o a corregir cosas deficientes o establecer ancianos como el caso de Creta. Entonces Tito llegaría a ser un hombre realmente usado en el evangelio en la obra de Dios. Entonces, de suma importancia estas personas. Como también nos dice John Stott acerca de este que llevará a Tito. Pablo llevó a Tito a Jerusalén, no para provocar fricciones, sino para establecer la verdad del evangelio, que judíos y gentiles son aceptados por Dios en los mismos términos, es decir, la fe en el evangelio que Pablo predicaba, el cual es el mismo que el de los apóstoles de Jerusalén, el de Jesucristo. Por lo tanto, todos deben ser aceptados por la iglesia sin discriminación alguna. Entonces aquí vemos quiénes subieron a Jerusalén y la importancia. Ahora en el versículo 2 dice, no quienes subieron, sino la razón por la que subieron. Entonces Pablo va a exponer el evangelio que él predicaba y así comienza el versículo 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces Pablo subió, él dice según una revelación. Ahora, ¿qué significa que subió según una revelación?
que escuchó una voz de Dios que le reveló que tenían que ir a Jerusalén, ¿o qué era? Esta palabra, según el diccionario Tugui, debería traducirse como una instrucción o guía de Dios. O sea, Dios lo guió a ir a Jerusalén. Eso es lo que subió por causa de una revelación. No es que hay una revelación de que hay que subir a Jerusalén. Como hoy en día que algunos dicen, no, tengo que viajar a Israel e ir a Jerusalén. Esa no es la revelación que Pablo hablaba, sino que Dios le había guiado, instruido, por medio de la guía del Espíritu Santo, a que él tenía que subir por una razón bien importante a Jerusalén. Posiblemente el Señor le había mostrado la importancia de este viaje y de los resultados del concilio que ahí sí iba a ocurrir. Como dice nuestro hermano William Hendrickson, el Señor sabía que la conferencia que se iba a realizarse sería de inmenso valor, no solo para Pablo, Bernabé y Tito, etcétera, sino que para Jacobo, Cefas y Juan. Y de hecho para toda la asamblea, si aún para toda la iglesia sobre la tierra, tanto que desde ese entonces como la de los siglos venideros. Entonces, Dios le estaba mostrando a Pablo la importancia de ir a esta reunión que se estaba convocando en Jerusalén por causa de estos judaizantes que estaban molestando el en Antioquía. Y dice que para no correr o haber corrido en vano. ¿Qué significa esta palabra? Pablo no decía esto, hermanos, por causa de que él pensara que tal vez cuando él fuera a Jerusalén iba a descubrir que el evangelio que él predicaba era el equivocado. Entonces, no, es que yo subí a Jerusalén a hablar con ellos en privado y mostrarles el evangelio que predicaba para no haber corrido en vano. No está diciendo, lo hago porque yo tengo la leve sospecha que tal vez mi evangelio está un poco torcido e necesito que me lo enderecen allá en Jerusalén. Esa no es la intención del apóstol Pablo. Él se refiere a que él sube a Jerusalén y sube a dar defensa al evangelio que él predicaba entre los gentiles por causa de que él no quería que el evangelio fuera vituperado. Porque él sentía que en cierta manera hubiera sido como correr en vano, o todo el trabajo hecho entre los gentiles podría ocurrir algún tropiezo entre ellos si por alguna razón en Jerusalén las cosas no resultaban como tenían que ser. Si los apóstoles no hubieran sido firmes en el verdadero evangelio, o si los judaizantes hubieran logrado convencer o ganar una mayoría y provocar que la iglesia aprobara otra cosa en Jerusalén. Entonces Pablo dijo, no, tengo que ir y tengo que exponer el evangelio claramente, hay que defender el evangelio. Entonces Pablo iba preparado para una batalla a Jerusalén, una batalla por la verdadera fe, por el verdadero evangelio que Cristo había revelado. Y para asegurarse de que no se causara ahí ningún tropiezo para los gentiles y para toda la obra en la que Dios lo había puesto. Esa es la intención de Pablo. Porque no quería que el evangelio fuera pisoteado en Jerusalén. Entonces Pablo dice que subió en obediencia a Dios para defensa de la carrera que él había corrido y aún corría, es decir, la predicación del evangelio de la gracia. Y luego dice que les puso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Puede que Pablo se refiriera a alguna reunión privada que no está descrita en Hechos de los Apóstoles, que tal vez solamente fue con Cefas, Jacobo y Juan, y algunos ancianos relevantes de la iglesia de Jerusalén, pero como decimos, no hay tal descripción en la Biblia de ese hecho. Pero de haber ocurrido, Pablo quería que los gálatas supieran que los de reputación, aquellos que tanto los judaizantes hacían referencia a los apóstoles de Jerusalén, ellos sabían lo que Pablo predicaba. Pablo había expuesto claramente el evangelio que predicaba a estos apóstoles, que ellos tanto se jactaban de decir, no, Pablo no es un verdadero apóstol, los verdaderos son de Jerusalén. Ah, bueno, los de Jerusalén, eso que ustedes dicen que fue de reputación, yo les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, el evangelio que le prediqué a ustedes, Gálatas. Eso es lo que aquí está mostrando Pablo. Ahora, lo que sí se ha hecho los apóstoles, lo que sí nos cuenta es que Pablo y Bernabé expusieron el evangelio que predicaban y sus resultados a los ancianos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eso está en Hechos 15, versículo 12, que dice, toda la multitud hizo silencio, esto ya era en el concilio de Jerusalén, y escucharon a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y ahí ellos contaron. Ahí está Hechos de los Apóstoles resumiendo brevemente, porque no fue una biografía, acordémonos, Hechos de los Apóstoles trata más bien de la obra del Espíritu Santo, de cómo él expandió la iglesia. Entonces aquí resumidamente está diciendo todos esos viajes que hizo Pablo, que leímos en Hechos 13 y 14, le está resumiendo, contaron las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. ¿Qué está aquí queriendo decir? Que todo el evangelio que ellos predicaban, el evangelio de la gracia, de salvación a través de la fe, por la obra de Jesucristo, había redundado en que muchas iglesias fueran fundadas, en que Dios obrara muchos milagros por mano de Pablo y Bernabé, en que muchos gentiles y también judíos vinieran a la fe en el evangelio, a que se establecieran centros en las diferentes iglesias que habían surgido. Y todo esto era
ante el concilio un sello aprobatorio de la obra de Dios hecho a través de Pablo y Bernabé. Entonces, ¿qué mayor sello que la obra que Dios había hecho a través de ellos? Contra eso no había discusión alguna que pudiera hacerse. Por lo cual el concilio resultó como resultó en Jerusalén, a favor del verdadero evangelio. Ahora, luego dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces dice que él les puso el evangelio en privado a los que tenían reputación. ¿Y cuál fue el resultado? Ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Entonces los apóstoles que tanto exaltaban a los judaizantes en detrimento de la autoridad de Pablo, en quienes los falsos maestros judaizantes se escudaban para venir a decir que Pablo era un falso apóstol o inferior a los apóstoles de Jerusalén, aquí quedaba invalidado, porque los mismos apóstoles de Jerusalén que ellos tanto admiraban tampoco imponían la circuncisión, que ellos sí querían imponer a los gálatas. Entonces Pablo está mostrando, eso que le quieren imponer la circuncisión, ni los apóstoles se lo impusieron a Tito. Ahora, de alguna manera, tal vez ellos conocían a Tito. Tal vez Tito era de la zona de Galacia, por eso lo nombra aquí como alguien que ellos tal vez conocían. Dicen, Tito, que ustedes conocen, ni a él lo obligaron en Jerusalén a circuncidarse. Entonces, ¿qué hacen esos judaizantes allá queriendo que ustedes se circunciden? Sin duda, será una dura bofetada para estos falsos maestros judaizantes, de aquellos que ellos supuestamente admiraban tanto y de quienes ellos supuestamente venían de Jerusalén. Entonces, quedaba claro que estos judaizantes y falsos maestros no eran imitadores de los hermanos de Jerusalén, sino que eran falsos hermanos, ministros fraudulentos que querían imponer leyes sobre los gálatas que ni aun los apóstoles imponían. Entonces, este relato de Pablo es bien contundente. Después de todo, fue Pedro quien, después de recordar cómo Dios mismo lo llevó a él, por medio de un éxtasis, una visión que le dio, a predicar el evangelio a Cornelio y a su familia, y como resultado ellos que recibieron la fe y el Espíritu Santo. Entonces Pedro trajo eso a colación ahí en el concilio a Jerusalén, diciendo, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni aun nosotros, ni nuestros padres hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos lo son. Miren qué contundente la respuesta de Pedro. Creemos que los gentiles son salvos, al igual que nosotros, por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Qué tremendo esos resultados de este concilio en Jerusalén. Y no solo eso, Jacobo, confirmando estas palabras, dijo en cuanto a esto de imponer la ley, no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios, en referencia a imponerles la ley. Estos fueron los resultados de esa gente que tanto citaba a los apóstoles, estos judaizantes y falsos maestros. Este fue el resultado de la exposición del evangelio y la gracia. Una contundente reafirmación del evangelio que Pablo predicaba. Entonces cualquiera que venga, incluso en nuestros días, a decir, no, es que Pablo se torció o es que el evangelio lo han cambiado. Está claro aquí, de la misma boca del apóstol Pedro. Somos salvos por la gracia de Dios y como dice Jacobo, no hay que estar molestando a los gentiles queriendo imponerles la ley. Y ahora, ¿por qué pasó todo esto? Porque esta victoria, hermanos, no estuvo ausente de controversia y problemas. Miren el versículo 4. Y esto a pesar, o sea, hubo un problema, hubo una contienda, hubo una discusión tal vez. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Tal vez se refieren a lo que pasó en Hechos capítulo 15, versículo 4, cuando llegaron ellos al concilio en Jerusalén. Dice, cuando llegaron a Jerusalén, Hechos 15, 4, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Tal vez esto se refiere al apóstol Pablo, que a pesar, tal vez, listo, Pedro y los hermanos no trataron que Tito se circuncidara, pero al parecer estos fariseos conversos, que tal vez eran judaizantes, o falsos hermanos a los que Pablo hace referencia, que estaban introducidos, o sea, había falsos hermanos introducidos que estaban intentando que tal vez fuera circuncidado Tito. Como aquí vemos, es necesario que se circunciden y guarden la ley de Moisés.
Tal vez te lo decían porque, mira, hay un gentil ahí, Tito. Es necesario que se circuncide y guarden la ley de Moisés, Pablo. Tal vez fue lo que estaba pasando ahí. Entonces estaban surgiendo que circuncidaran a Tito. Pero ni la iglesia en Jerusalén, hermanos, ni los líderes, incluidos los apóstoles, vacilaron. Ellos en ningún momento sugirieron aceptar o que estaban por aceptar el que Tito fuera circuncidado o el resto de los gentiles. Eso no pasó en el concilio, gracias a Dios. Tito, un griego, un gentil, fue aceptado en la iglesia en plenitud de derechos, igual que todos los judíos creyentes que ahí se encontraban. Y no fue obligado. Entonces, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Estos antagonistas son llamados falsos hermanos. Pablo está poniendo a estos judaizantes, a estos que querían que Tito tal vez se circuncidara y que querían ciertamente que los gálatas lo hicieran para ser recibidos por Cristo como falsos hermanos. No como hermanos confundidos, no como hermanos que tal vez están en un error, no como hermanos que tal vez habían desviado levemente del evangelio de la gracia, como le estaba pasando a los gálatas, que eran hermanos verdaderos, que estaban siendo desviados por estos falsos maestros judaizantes, sino como falsos hermanos, falsos creyentes, falsos cristianos, obreros fraudulentos, como también dice a los corintios, acerca de estos mismos. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué tenemos que aprender de esto? Que aquí dice el apóstol Pablo: los judaizantes son una secta, no son unos mesiánicos, no son un cristiano medio judío, medio gentil. No son cristianos en lo absoluto, no son nuestros hermanos. Hay que tener claro, si usted encuentra con un judaizante, no es su hermano en Cristo. No es otra versión del evangelio, es una secta, es una herejía. Porque ellos, hermanos, han rechazado el evangelio y la gracia de Dios para abrazar su propia justicia, para abrazar las obras de la ley, para confiar en ellas para salvación. Y eso es un error. Es un error que no es que los va a alejar de Cristo, ni siquiera están en Cristo. Si no creemos el verdadero evangelio, hermanos, si no entramos por la puerta estrecha que es Jesucristo y su evangelio que ha dejado a los hombres, no estamos en Cristo. Entonces, no hay que vacilar en cuanto a esto. Porque ellos rechazan el rescate del Hijo de Dios, poniendo lo suyo propio, su propia ofrenda, que es sus propias obras. Y tuercen el evangelio para su propio mal. Pero aún más, hasta hoy persiguen a los cristianos buscando lo mismo que buscaban en el concilio de Jerusalén y que buscaban en la época de los Gálatas, que nos circuncidemos y guardemos la ley de Moisés para ser aceptados por Dios. Y eso, hermanos, es intolerable. Nosotros no podemos recibir tales personas en nosotros, a no ser que sea para que se arrepientan y crean en el verdadero evangelio de la gracia. No hay otro lugar para ellos entre nosotros, que no sea por medio del arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, cuidado cuando se encuentren con ellos. No es que venga aquí y reúnese con nosotros, igual somos los mismos, somos hermanos, venga a nuestra reunión. No, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. No que venga y estudie Torah con nosotros. No es lo mismo, hermano. Ellos no lo van a llevar a estudiar la Torah, ellos lo van a llevar a estudiar las leyes judaizantes. Así que tiene que circuncidarse. Y lo van a querer alejar de Jesucristo y su gracia. Entonces hay que cuidado. Ahora, ¿para qué ellos introducían? Introducidos a escondidas, hermano. Esto de escondidas es importante. Hermano, de repente el maestro, como decíamos, el maestro judaizante o el judaizante que te quiera arrastrar, no va a venir de repente con toda la ley ahí de una. De repente va a venir de a poco. Así nos pasó una vez en Israel, estábamos con un diácono visitando a un hermano que llevaba ya casi un año congregándose con nosotros, un hermano de México. Y mientras más lo visitamos, él iba haciendo con pequeñas cosas. Y un día yo fui a visitarlo y me dijo, mira este video ahí, este maestro de Estados Unidos. Y era un maestro re judaizante, que decía que esta epístola de los Gálatas se había escrito en hebreo y que estaba mal interpretada. Y que lo que dice aquí realmente no es lo que dice aquí. Porque realmente fue escrita en hebreo y fue mal traducida. Y no, Pablo no estaba contra la ley. Y cuando Pablo habla de la ley no se refiere a la ley, sino a otra cosa. Y ahí contó unos cuentos y de a poquito él quería como convencerme. Yo lo veía como raro el hermano. Él no vino de una a decirme hay que guardar la ley. Él no vino a decirme de una hay que circuncidarse. Bueno, yo estaba circunciso. Pero no. Pero él no vino de una vez con eso, hermanos. Sino de a poquito. Y cuando ya nos dimos cuenta, el hermano ya estaba como todo un judío, hermanos, vestido y viviendo. Y casándose ya con una judía. Así sí terminó, hermano, de a poco, hermano. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, porque esas escondidas, eso es
No es descaradamente, se viene de a poco, hermanos, de a poco. Entonces, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, William Hendriksen dice de esto: los intrusos se mezclaron con los verdaderos creyentes con el propósito de espiar, esto es, para descubrir la situación estratégica de sus oponentes, sus lados fuertes y débiles, y específicamente su libertad. Esto es, su libertad de la maldición de la ley como el camino de la salvación y del cumplimiento ceremonial que esa ley exige. Que esta es la libertad que los creyentes gozan en Cristo, porque si no fuera por su expiación, estaríamos desprovistos de ella. Acá está diciendo el hermano que ellos entraban para ver cuáles eran los puntos que Pablo iba a defender, para luego contradecirlos. Ellos dicen que son libres de la maldición de la ley. Ellos dicen que no tienen más que cumplir la ley ceremonial. Entonces ellos estaban como intentando espiar la libertad de ellos. Miren, no está circuncidado el Tito. ¿Qué hace que se circuncide? Hay que decir que, mira, Pablo está predicando un falso evangelio. Entonces, posiblemente esto es lo que estaban procurando. Ahora, entonces, ¿qué es la libertad cristiana según lo que estamos viendo y entendiendo? Es que Cristo, hermanos, nos hizo libres primeramente de la condenación eterna. Libres del poder del diablo. Libres de nuestros esfuerzos vanos para justificarnos delante de Dios por nuestras propias fuerzas o por medio de los ritos de la ley. Libres de la maldición que venía por causa de la ley que no podíamos cumplir. Libres de la culpa, libres de la esclavitud del pecado, porque ahora somos libres para Dios, libres del engaño, de pensar que la libertad cristiana es libertad de hacer lo que queramos. También hay que ser libres de eso. Entonces, de estas cosas y más, el Evangelio nos ha hecho libres. Y fue una libertad que no podemos permitir que otros vengan a quitárnosla, porque ha costado al Hijo de Dios su propia vida. La libertad, hermanos, que nosotros gozamos en el Señor, tuvo un precio. Y había un hermano que decía, el precio de la libertad es la eterna vigilancia de los principios. En este caso, los principios del Evangelio. Deben ser vigilados constantemente. ¿Para qué? Para ver que no sean mezclados, adulterados, distorsionados. Entonces, hermanos, Pablo había subido a Jerusalén a velar por la libertad del Evangelio. Como dice Adolf Paul, el cristiano libre no es un ser humano dejado suelto, porque también podemos confundir la libertad con el libertinaje, sino que él vive con su libertador y para su libertador. Fuera del señorío de Cristo, la libertad es una ilusión. Entonces, la libertad que estamos hablando no es tal vez la libertad que piensan algunos que es para hacer lo que yo quiera. En nombre de mi libertad cristiana, yo hago lo que quiero, visto como quiero, como quiero, doy donde quiero. Eso no trata la libertad cristiana. La libertad cristiana trata que tenemos un Señor y que ahora vivimos para ese Señor, el Señor Jesucristo. Para eso hemos recibido la gracia de Dios, para vivir para aquel que nos llamó, por su gracia, como lo estaba haciendo Pablo. John Stott también nos dice, introducir obras de la ley y hacer que nuestra aceptación dependa de nuestra obediencia a las reglas y regulaciones era hacer que el hombre libre regresara a la esclavitud. Tito fue una prueba de esto. Él era un gentil y circunciso, pero también era cristiano convertido. Habiendo creído en Jesús, había sido aceptado por Dios en Cristo. Y esto, dijo Pablo, era suficiente. No se necesita nada más para su salvación, como se confirmó también más tarde en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, versículo 11. Entonces, ¿cuál era el objetivo de estos judaizantes? Dice nuestro amado, reducirlos a esclavitud, de lo cual ahí en el concilio, gracias a Dios, no ocurrió. Entonces, los Gálatas, él está como diciendo a los Gálatas, lo que ellos quieren es volverlos a ustedes a llevar a la esclavitud del pasado. Ustedes han sido hechos libres por Jesucristo y ahora ellos quieren llevarlos atrás, a volver a ser esclavos de la ley, a volver a ser esclavos de los ritos, a volver a ser esclavos de su propia justicia para procurarse salvos cuando la propia justicia solamente trae frustración, porque nuestra justicia es imperfecta e incapaz de cumplir las demandas de Dios. Y esto es lo que estaba aquí queriendo advertir Pablo. Ellos quieren reducirlos otra vez a llevarlos a la esclavitud, como Pablo va a hablar esto más adelante en otras enseñanzas que vamos a ver. Entonces, que quede claro, mis hermanos, volverse a la ley para justificarse, volverse a la circuncisión y a la ley de Moisés y los ritos judaicos no es otra cosa que volverse a la esclavitud de la cual ya hemos sido libres por medio de Jesucristo. Porque, hermano, el único que tiene poder para libertarnos, ¿quién es? El Señor Jesús. Como dice Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Ahí no dice, si la ley os libertare, o Moisés es el libertador prometido a los hombres. No, ni la ley, ni las obras, ni los sistemas religiosos, ni ningún hombre, solo Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios. Si Él nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Libres, hermanos. Él nos hizo libres para ya no vivir bajo la religión de los hombres, ni para nosotros mismos, sino para Dios. Para eso hemos sido hechos libres. Hermanos, los agentes del diablo, a conciencia o por ignorancia, que traten de llevarnos otra vez a la ley o quieren introducir la ley en medio de la iglesia como un requisito para la salvación, deben ser rechazados, deben ser confrontados. Porque ni para nuestra santificación ni para nuestra salvación es por medio de la ley, todo es por medio de Jesucristo. Obviamente esto no está en contradicción con la obediencia a la palabra de Dios, pero ya no fue una obediencia a nuestras fuerzas, para que por mi propia justicia yo sea santificado o justificado. Es la justicia del Hijo de Dios, que me justifica y también da provisión para mi santificación. El catolicismo romano, hermanos, también con su magisterio en nuestros días, papas y concilios falaces, quieren también, hermanos, cambiar y ocultar la veracidad de Dios para esclavizar a los hombres. Y no solo eso, hermanos, también eso ya ocurrió y hasta el día de hoy hay mucha gente esclavizada en ese sistema religioso. Pero también cuántos en nuestros días, cuántos pseudo ungidos y falsos profetas que prometen salvación y vida eterna bajo algún régimen de una nueva religión, una nueva revelación, esclavizan también a los hombres. Porque todas esas sectas pseudo-cristianas no son más que esclavitud, hermanos. Porque como decíamos, solo el Hijo de Dios puede traer libertad. Todas aquellas cosas que hablábamos la vez pasada y denunciamos, todas aquellas cosas que procuran mezclar el Evangelio de Jesucristo con otras filosofías de hombres, no resultan más que en esclavitud para ellos. Porque ansían libertad y cada vez son más esclavizados. Mientras más quieren soltarse, más se alargan sus cadenas, pero siguen ahí, en sus manos, atados con grillos y cadenas. Creen que la cárcel es grande, pero que la cárcel sea grande no significa que no sea una cárcel. Sigue siendo una cárcel, hermanos. Por más ancha y espaciosa que sea la religión de los hombres, por más libertinaje que haya, sigue uno estando encadenado. Entonces hay que ser libre de todas esas cosas, porque todas terminan en lo mismo, en la esclavitud. Y aquí entonces comienza una batalla por la libertad, porque miren lo que dice el versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces Pablo junto con Bernabé y Tito, y podríamos agregar también a Pedro, Jacobo y Juan, fueron inflexibles en este tema, hermanos. Inflexible, aquí Pablo habla en plural. No había antagonismo o rivalidad entre los apóstoles y Pablo y los que venían con él. Ellos servían al mismo Dios y defendían el mismo evangelio. Ellos ni por un momento accedieron a dar alguna concesión a los judaizantes que pedían que se circuncidaran o se guardara la ley de Moisés. Ellos no se dieron ni un milímetro, hermanos. Más bien fueron un muro fortificado en ese concilio para defender el evangelio y la gracia ante estos embates de los falsos maestros judaizantes. Sin vacilación, sin duda, sin temor, defendieron la verdad del evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio puro, sin mezcla. Del evangelio de la gracia, sola gracia, a través de la fe, solo por la obra de Jesucristo. Solo para su gloria, para que la verdad del evangelio único, singular y poderoso del Señor Jesucristo no fuera blasfemado, no fuera pisoteado y permaneciese firme como depósito para todos los que ponían su fe en él, incluidos los Gálatas y todos los que vendrían después de ellos, todos los que habían abrazado la fe entre los gentiles, como el mismo Tito que estaba presente ahí. Y también para los que creemos hoy, hermanos. La importancia de este concilio no puede ser subestimada, hermanos. Porque eso sentó la base en el pasado y por los siglos y para el día de hoy para seguir defendiendo el evangelio de la misma manera. Imaginen, hermanos, que los apóstoles hubieran claudicado, que los apóstoles hubieran dudado, que hubieran más o menos cedido un poquito a las leyes que querían imponer los judaizantes. Bueno, esta parte de la ley no, esta parte sí, bueno, dejémosla ahí esta parte para imposición. Imaginen que eso hubiera pasado, hermanos, el evangelio de Jesucristo el evangelio hubiera sido pisoteado. Y en nuestros días estaríamos con una confusión, en medio de cruentas guerras peleando todavía por el mismo tema. Pero este asunto fue decidido una vez y por todas y está en las Escrituras, detallado para preservación de la fe que una vez fue dada a los santos y para defensa hoy en día entre aquellos que seguimos creyendo en él.
Porque ellos fueron valientes, hermano. Y no solamente ellos fueron valientes, porque esa fue de repente la primera batalla de este tipo por la fe. Pero no fue la única. Más adelante, hermanos, 1471 años después, en la dieta de Worms, en el año 1521, Lutero se mantuvo firme y tampoco cedió ante el falso evangelio del catolicismo romano, que pretendía que los hombres pudieran salvarse por mediación de papas, obras de penitencia o pagando bulas papales o indulgencias. Él fue firme también, dijo, no puedo retratarme. ¿De qué? De la fe en el evangelio. Que el evangelio solo salva por fe y no es por obras. Que solo por gracia y no por que los hombres intenten ganarse la salvación de parte de Dios. Él luchó la batalla de la libertad. Libertad para traducir las Sagradas Escrituras a la lengua del pueblo. Libertad para proclamar el evangelio de la sola gracia a través de la fe. Y él también permaneció firme para la libertad de mucho pueblo en su época. Y hermanos, y tampoco fue el único. Quisiera traer un ejemplo más cercano. Estos días hablábamos con Diego de Richard Wurmbrand, que fue perseguido por causa de Cristo en Rumania. Él luchó y fue inflexible y peleó la batalla de la libertad cristiana. Porque cuando los comunistas y la falsa iglesia que quería mezclar el evangelio con el comunismo, cuando él vio esto, él se paró firme por el evangelio de Cristo. Dijo, no, el comunismo nada tiene que ver con Cristo. Y él se mantuvo firme, hermanos. Y él habló ardientemente y gloriosamente solo para defender el evangelio de Jesucristo, de la sola gracia a través de la fe, solo para Cristo, solo para salvación de los hombres a través de él. Por lo cual, hermanos, él tuvo que también sufrir. Porque también Lutero lo intentaron matar y lo persiguieron. No es que Lutero le fue fácil todo lo que hizo, y tampoco a Richard Wurmbrand. Igual que tampoco al apóstol Pablo. Le costó más o menos 14 años, creo que, de cárcel a Richard Wurmbrand defender el evangelio como lo hizo. Pasando algunos años en completo aislamiento, siendo torturado mental y corporalmente. Mas no cedió, hermanos, ni renunció. Cuando le ofrecían que si lo liberaban, si él dejaba de predicar, ¿saben qué dijo? Que no podía, que el día siguiente iba a estar predicando, y lo liberaron después de un tiempo. ¿Y qué hizo? Salió a predicar el evangelio que antes predicaba. ¿Y qué pasó? Lo volvió a encarcelar 8 años más. Otros 8 años, más torturas y más dolor, más sufrimiento. ¿Por qué? Porque él no podía negar ni callar el evangelio de Jesucristo, que tenía poder para salvar a los hombres. Hermano, y esta batalla por la libertad también se libra, no fue en la generación de ellos, se libra en cada generación, hermanos, también en la nuestra. Hay unos hermanos que enseñan, la libertad dura una sola generación, si nos enseñan la siguiente. Pero es que el evangelio tiene que ser continuamente predicado y defendido en cada generación. Nosotros estamos llamados, hermanos, también ahora a ser valientes, inflexibles y no ceder ante las nuevas mezclas que han surgido entre nosotros, en nuestros tiempos, que quieren añadirle al evangelio. Porque, hermanos, Pablo era flexible con los nuevos creyentes. Y nosotros ciertamente con mansedumbre debemos presentar las escrituras delante de los hermanos. Pero, hermanos, cuando se trata de los falsos maestros, sean judaizantes o cualquiera que quiera tergiversar el evangelio de Jesucristo, no hay flexibilidad alguna, hermanos. No hay misericordia. No hay oportunidad. Hermanos, lo único que podemos recibir de ellos es su rendición incondicional al evangelio de Cristo, para aceptarlos como hermanos. De otra manera, hermanos, no hay nada que podamos hacer para recibir ese tipo de personas o para tolerar la tergiversación del evangelio en nuestros días. Porque, hermanos, es claro que Pablo con los lobos y con aquellos que querían pervertir el evangelio, él no tiene ni un ápice de flexibilidad. Porque vemos que Pablo era flexible, ¿no? Que si comen carne, que si come solo legumbres, que si toma vino, que si por su confianza no puede tomar vino. Pablo no era un legalista, hermanos. Está muy claro en las Escrituras. Pero cuando trataba el evangelio, tanto él como él fue valiente, inflexible, también debemos serlo nosotros en nuestros días, por causa de la verdad, hermanos, para que la verdad permanezca firme en nuestra generación. Así que, hermano, no sea cobarde. Defiende el evangelio. Cuando escuche que están queriendo torcer el evangelio, hermano, párese como el Lutero de su época y defienda el evangelio, a pesar de lo que pueda sufrir, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que puedan intentar los falsos maestros de nuestra generación. Una generación apóstata, malvada, liviana y tibia en la que vivimos, hermanos. Y nosotros no podemos ser igual a ellos. Usted no puede ser tibio, hermanos. Si usted está con Cristo y su evangelio, usted debe defenderlo valerosamente. Así como Pablo y los apóstoles lo defendieron en el concilio de Jerusalén. Ahora pasemos al versículo 6, hermano.
Lo que estemos entendiendo de qué trata, hermanos. Nos llama, nos habla a través de su palabra que seamos valientes y defendamos su evangelio. Ahora el relato sigue, habiendo aclarado este asunto y esta batalla que se ganó, en la cual ellos no se dieron ni un milímetro. Dice, pero los de que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, o nada nuevo me enseñaron, también dice otras versiones, otras traducciones. Entonces, los de reputación, ¿quiénes eran? ¿Qué tanto Pablo habla aquí los de reputación? Él seguramente se refería a Cefas, Jacobo, Juan, y a quienes eran exaltados por los judaizantes en la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿por qué Pablo usa esta palabra, los de reputación, los de reputación, los de reputación, como 3 o 4 veces, pudiendo decir los nombres, como lo va a decir más adelante? En cierto sentido fue una ironía, pero no una ironía contra los apóstoles, no una ironía contra los ancianos como él los despreciara. Lo que está diciendo, aquellos que tanto exaltan los judaizantes, que tanto ellos se mofan, decir, no, es que ellos fueron los verdaderos apóstoles, en su detrimento, Pablo va a mostrar, aquellos que ellos tanto hablan, bueno, vamos a hablar de ellos, vamos a ver cómo trataron ellos el evangelio que yo expuse. Entonces, Pablo dice, primeramente, los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Entonces, lo que está diciendo Pablo no es que no era importante estos hermanos para él, o no es que no fuera importante para él que ellos hubieran estado con Cristo, en caso de, digamos, como apóstoles, como Juan y Pedro, o en caso de Jacobo, que era hermano en la sangre, en la carne, perdón, del Señor Jesucristo, era su hermano, hijo de María. Pablo no está como menospreciando esta relación terrenal. Él está diciendo, eso no es lo que a mí me impresiona. Eso no fue un asunto que dé más autoridad a ellos que a mí, como apóstol. Pues él concluye que estas cosas no impresionan a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Porque, hermanos, Judas también estuvo con el Señor Jesús y era torcido, ¿no? Y traicionó al Señor Jesús. O sea, si Dios no hace acepción de personas, podía haber estado con el Señor Jesús y ser Judas y eso no te daba ninguna ventaja. Judas fue condenado por su transgresión y murió de la manera que murió, como está descrito en la Biblia, de una manera terrible y suicidándose. Entonces, y traicionando al Señor. Entonces, Pablo dice, eso no me impresiona. No importa que hayan sido ellos en el pasado, en la carne, eso no los hace más apóstoles que a mí. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. A mí me llamó por su gracia, igual que llamó a Pedro por su gracia, Pedro tampoco se lo merecía. Él llamó a Jacobo por su gracia, él llamó a Juan por su gracia, a mí me llamó por su gracia. Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué prueba más grande que Pablo mismo? Que era perseguidor de la iglesia, que no merecía ser llamado para nada por Cristo para su servicio. Y fue llamado. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Y es lo que quería resaltar Pablo aquí. Y aquellos que tenían reputación, nada nuevo me comunicaron. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, Cefas, Jacobo y Juan no tuvieron necesidad de enseñarle nada nuevo al apóstol Pablo. No porque Pablo fuera orgulloso y decía, no, a mí no me tienen nada que enseñar a ustedes. Sino que, habiendo expuesto el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, Bernabé y Tito, que había venido con ellos, habiendo expuesto el evangelio y la obra que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles, los apóstoles se habían dado cuenta, ¿no? El evangelio que predica Pablo es el mismo que nosotros predicamos. Pablo procede igual que nosotros. Él ha sido enseñado por medio de las Escrituras por el Espíritu Santo igual que nosotros. No vemos necesidad de enseñarte nada, Pablo. Tú estás conduciéndote como tienes que conducirte. Eso es lo que está queriendo mostrar aquí Pablo. Que no había nada nuevo que enseñarle en cuanto de repente lo que los judaizantes decían. No, es que a Pablo como que no le enseñaron esa parte de que hay que circuncidarse, guardar la ley. No, es que no hace falta. Los apóstoles no vieron ninguna necesidad de enseñar tal asunto. Porque no es propio el evangelio. Porque ciertamente el evangelio, como decíamos al principio, que Pablo predicaba, era el mismo que los apóstoles predicaran. Por eso dice el versículo 7. Sino al contrario. Entonces los apóstoles reconocieron que Pablo no necesitaba una nueva enseñanza de parte de ellos. Vieron que se le había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro le había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado para los gentiles. Entonces, lo que hicieron los líderes, los ancianos, los apóstoles en Jerusalén fueron reconocer
que así como Pedro había sido usado eficazmente, y cuando aquí dice Pedro, Pedro muchas veces nombrado, no excluyendo a los demás apóstoles, sino como representándolos, porque no es que estuviera aquí siendo excluido Juan. También Juan podría ser añadido a esta lista. Ciertamente se había visto como la gracia de Dios había operado en ellos para llevar el evangelio a los judíos, a los de la circuncisión. Claramente era evidente para la iglesia, como también Jacobo gozaba de prestigio en medio de la iglesia y era usado por Dios en medio del mundo judío. Entonces lo que estaban reconociendo es que así como yo había sido llamado a predicar a los judíos, Pablo había sido llamado a predicar a los gentiles. El problema ahí no era una diferencia de evangelio, porque era el mismo evangelio, sino de grupos de personas a los cuales el Señor los había llevado, a cada uno comisionándolos, el mismo Espíritu llevándolos a donde tenía que llevarlos, cerrando las puertas donde tenía que cerrárselas, como hemos visto en Hechos de los Apóstoles, que cuando Pablo quería ir a un lugar, el Espíritu no se lo permitió. Cuando estuvimos estudiando la epístola a los Filipenses vimos eso, sino que el Señor lo guió a ir a otro lado y así Pablo terminó en Filipos. Asimismo Dios guió a Pedro, a Juan, posiblemente y a Jacobo, a permanecer trabajando entre los judíos y se veía la gracia de Dios entre ellos, pero también reconocían la gracia de Dios para con Pablo entre los gentiles. Es lo que está diciendo aquí. Aquellos de reputación reconocieron que así como Pedro y los demás apóstoles habían sido llamados a predicar a los judíos, Pablo había sido encomendado junto con Bernabé y otros hermanos a predicar a los gentiles. Hermanos, lo mismo podemos también ver hasta el día de hoy en la historia de la iglesia, en diferentes lugares. El Señor da a diferentes grupos de obreros comisiones de trabajar en diferentes lugares. Como enseñaba bien, les recomiendo la enseñanza. Estuvo enseñando el hermano Yair en la reunión de los viernes, muy buena la enseñanza, él hablaba de este asunto. Hay grupos de obreros que a veces son llamados a trabajar en cierta región y otros obreros que no son llamados a trabajar en esa región sino en otra. Él ponía el caso de los hermanos en Brasil y asimismo vemos aquí que algunos hermanos eran llamados a trabajar entre los judíos y otros entre los gentiles. Y creo que también podemos ver claramente en la historia como William Carey, él fue llamado a trabajar exclusivamente en la India y ahí Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque no podía predicar, porque era un evangelio para los indios, no, era el mismo evangelio, hermanos. Es el mismo evangelio para todas las personas, porque todos los hombres son los mismos y todos los hombres tienen la misma necesidad de salvación. Todos los hombres son igual de pecadores delante de Dios y todos necesitan el mismo evangelio, el mismo Salvador Jesucristo. Todos necesitan igualmente la gracia de Dios. Solo que, hermanos, no todos podemos hacer la obra en todos lados. Entonces el Señor reparte su obra como Él quiere. Y eso es lo que estaban reconociendo los apóstoles. Pero, hermanos, esto no debe traer celos. Nosotros vemos que los apóstoles de Jerusalén no dijeron, estamos celosos de Pablo que predica entre los gentiles. Se alegraron. Y dijeron, ciertamente, el Señor te ha llamado. Y luego dice, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, concretamente, este reconocimiento se dio de esta manera. Primeramente, Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo como representante del presbiterio de la obra apostólica entre los judíos, como representante del presbiterio de la iglesia en Jerusalén, de la que tanto hablaban los judaizantes, donde ellos supuestamente venían con órdenes de judaizar a los gálatas. También estaba Pedro y Juan como representantes de la obra apostólica entre los judíos, quienes eran, dice, entre estos tres considerados como columnas. Es decir, Pablo reconocía el trabajo también de sus apóstoles y de Jacobo. Él reconocía que eran columnas en las iglesias de Dios, por medio de la obra que Dios había hecho a través de ellos. Sin celos y sin envidia, Pablo reconocía a estos apóstoles. Ellos eran columnas en el sentido de que Dios los usaba para guiar a las iglesias desde el centro de la obra en Jerusalén, especialmente a las que se encontraban en Judea y Samaria. Pero no solamente ahí, también vemos evidencia de la obra extralocal de estos hermanos entre los judíos en la diáspora. Y lo vemos constantemente. Vemos la epístola de Santiago, que es de este mismo Jacobo, escrita a varias iglesias, posiblemente también de trasfondo judío. Vemos también las dos cartas de Pedro, también que es dirigida a los judíos en cierto grado, también pues, es válida para los gentiles, cómo él enviaba estas cartas a las iglesias. Y también vemos el Evangelio de Marcos, que se atribuye a que Pedro fue el que estuvo dictando y enseñando a Marcos para que él redactara su Evangelio. También tenemos a Juan,
que escribió el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el Apocalipsis. Entonces, ciertamente estos hermanos eran considerados columnas, incluso sus escritos están en nuestra Biblia, hasta el día de hoy sosteniendo también la misma verdad que nosotros profesamos. Entonces, no solamente eran columnas en aquel tiempo, sino también quedaron como columnas usados por el Espíritu Santo para escribir una parte considerable del Nuevo Testamento para nuestra edificación hoy en día. Pero ellos también reconocían, hermanos, así como Pablo los reconocía a ellos como columnas, ellos también reconocían el ministerio de Pablo y Bernabé entre los gentiles. Porque dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué indica la diestra, hermano, de compañerismo? Ellos le dieron una diestra en señal de compañerismo diciendo, ellos no son apóstoles inferiores a nosotros. Ellos no fueron apóstoles superiores a nosotros. Ellos fueron compañeros en igualdad de condiciones predicando el mismo evangelio, solo que nosotros entre los judíos y ellos entre los gentiles. Somos compañeros de ministerio. Eso es lo que estaban reconociendo al darles la diestra de compañerismo. Con esta afirmación de Pablo, de este relato, queda zanjada aquella discusión o aquellas mentiras que están queriendo sembrar los judaizantes en que el apóstol Pablo era un apóstol inferior, porque los mismos apóstoles de Jerusalén lo habían reconocido a él y a Bernabé en igualdad de condiciones. Entonces, por eso Pablo es tan importante este relato que le está haciendo. Entonces, Pablo ha sido reconocido como el apóstol del mismo nivel y su evangelio como el mismo evangelio que ellos predicaban. Y terminando el versículo 10, hermanos, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces, lo único que le pidieron a Pablo dice, entre las cosas que me pidieron una cosa. Ahora, ¿por qué Pablo aquí no incluye las demás cosas que dice en Hechos capítulo 15, como no comer ahogado, abstenerse de fornicación, de sangre o de sacrificio a los ídolos? ¿Por qué Pablo no incluye eso aquí? Porque eso no era algo nuevo para Pablo. Pablo ya enseñaba esas cosas. Como si usted ve la carta a los Corintios, Pablo enseñaba que era perjudicial para los nuevos creyentes que vieran a creyentes que tenían libertad de comer comida sacrificada a los ídolos. Que eso puede llevar a otros creyentes a comer con la conciencia que comían para los ídolos. O sea, Pablo ya enseñaba y ya creía estas cosas. Por eso para Pablo eso no era nuevo. Pablo, entonces, lo que le falta aquí es que ellos lo que le dijeron no es tienes que circuncidar a los gentiles, no es que tienes que guardar las leyes de Moisés o tienes que enseñar ciertas leyes. Dijeron, no te olvides de los pobres, Pablo, de ayudarlos. Y como sabemos, como hemos hecho la introducción de esta enseñanza, Pablo ya unos años antes, él ya había practicado esto y lo seguía practicando. Él llevó a Jerusalén junto con Bernabé años antes una ofrenda para los pobres. Entonces, para Pablo tampoco esto era algo nuevo. Era algo que Pablo constantemente practicaba y que más adelante vemos en sus epístolas que él siguió practicando. Él siguió siendo mensajero de las iglesias para llevar ofrendas a hermanos que tenían necesidades. Sobre este asunto, de repente, de estas obras, vamos a hablar más adelante en otras enseñanzas, así que no vamos a profundizar. Pero ¿con qué nos queremos quedar entonces hoy, hermanos? De todo lo que hemos visto. Primeramente vimos que el evangelio, hermanos, es independiente de nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio no es de hombres por hombres y no depende de nuestra opinión o aprobación, porque el evangelio es conforme a las escrituras. Y ese evangelio es el mismo que predicaba Pablo, que predicaba Pedro, y que nosotros, la iglesia de Cristo, columna y sostén de la verdad, debe predicar hoy también. Vimos, hermanos, que en nuestros días también nosotros somos llamados a defender este evangelio, como fue defendido en el concilio de Jerusalén. Que no debemos ceder, hermanos, no debemos claudicar, no debemos dudar, debemos defenderlo, hermanos, ante cualquier embate del enemigo de Dios, el diablo, que hasta el día de hoy quiere introducir sus falsos discípulos entre los verdaderos discípulos de Cristo para reducirlos a esclavitud. Así que, hermanos, sigamos luchando la batalla de la fe, sigamos luchando la batalla de la libertad cristiana y mantengámonos firmes en la libertad que ya hemos recibido en Jesucristo. Demos gracias al Señor.